Tengo un tema que me encanta mucho y ojalá que para usted sea de bendición este tema. Dice, resultados poderosos de la comunión espiritual en la iglesia. ¿Cómo dice el tema? Resultados poderosos, hermano. Poderosos, ya va a ver por qué son poderosos. Del ambiente de comunión, de armonía, de unidad dentro de la casa del Señor. Lea conmigo lo que dice el Salmo 133, que es un salmo muy conocido. Algunos lo manejamos de memoria. Salmo 133, lo vamos a leer completo. El Salmo 133. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén, por favor. Dice la palabra de Dios, Salmo 133, 1 en adelante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ya conmigo, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende, ya conmigo, desciende sobre la barba de Aarón, y baja, ya conmigo, baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor, porque tú nos hablas al corazón. Reprendemos, Señor, toda distracción, toda irreverencia, mientras se predica la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar gloria al nombre de Dios todavía esta mañana? Denle ese aplauso a Jesús. Resultados poderosos de la comunión espiritual en la iglesia. La Biblia nos muestra en la historia del Antiguo Testamento especialmente cómo el pueblo de Dios, cuando se unió, cuando hicieron a un lado las diferencias, las componendas entre ellos mismos, y se pusieron de acuerdo para buscar a Dios, para clamar a Dios, para hacer que Dios interviniera en momentos específicos, lo lograron por su unidad. ¿Por qué lo lograron? Lo lograron porque se pusieron de acuerdo delante de Dios. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Dios, el Dios que usted y yo adoramos, es un Dios de unidad. Por eso la Biblia muestra a Dios como un Dios trino. ¿Y eso qué significa? Tres en uno solo. Y eso nos muestra la unidad perfecta. Perfecta. Obtuvieron victorias grandes frente a grandes ejércitos y derrotaron grandes enemigos. Lo lograron, diga conmigo, lo lograron. Cuando lograron ellos unirse, armonizarse, hacer a un lado las diferencias, hacer a un lado las componendas entre ellos mismos. ¿Y por qué le dije de que Dios es un Dios de unidad? Porque Dios no obra en la separación. Dios no obra en el pleito. Dios no se encuentra en los ambientes de discordia. A Dios lo encontramos en los ambientes de comunión. Es más, la Biblia nos exige el buen entendimiento entre nosotros mismos. El profeta Amós escribe un pasaje que es muy conocido, Amós 3:3, capítulo 3, versículo 3. Es una frase que usted y yo nos la conocemos. El profeta hace una pregunta y dice, ¿andarán dos? ¿Cómo dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No sé si lo pusieron los muchachos ahí en las pantallas. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es importante lo que la palabra de Dios nos muestra. ¿Por qué razón? Porque hay que avanzar en este camino. Hay que pelear esta batalla. Hay que vencer al enemigo. Y no podemos hacerlo solo, porque el orgulloso dice que él solo se faja. Pero el enemigo que tenemos, hermano, no es para uno. El enemigo es para vencerlo entre todos. Porque como dicen allá afuera, la unidad hace la fuerza.
Y eso no es todo, hermano. La Biblia nos exige eso. Ahora, Jesús dijo en Mateo 18:18 que acerca de cualquier cosa, ¿cómo dijo el Señor? Acerca de cualquier cosa que dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Y eso de nuevo nos lleva a la idea del acuerdo, del entendimiento. Y esto también puede explicar por qué razones a veces la oración, la iglesia no está teniendo la victoria que necesita. Ustedes como distritos, como sectores, como grupos familiares, están peleando tremendas batallas en las colonias. Amén o no amén. Están librando grandes luchas evangelísticas, espirituales dentro de las comunidades. Es importante el buen acuerdo. Es importante el buen entendimiento. Es importante la unidad entre ustedes, para que Satanás y los enemigos del evangelio se den cuenta que no somos un grupo aislado, sino que somos el cuerpo unido desde arriba hacia abajo del Señor para pelear esta batalla juntos. Denle ese aplauso a Dios. Cuando dicen amén a la palabra de Dios. Luego encontramos en Hechos 2:1 otro acontecimiento relacionado a la comunión, a la unidad. Primero lo que dice Amós, segundo lo que dice Jesús sobre el poder del acuerdo. Pero ahora vea lo que dice Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Cómo dice el texto? Estaban todos unánimes juntos. ¿Se fija eso? Pareciera que las dos frases son lo mismo. Eso de unánimes juntos. ¿Qué dice usted? ¿Son lo mismo? ¿Por qué no es lo mismo? Juntos, unánimes. ¿Cómo dicen los esposos cuando están peleados en la casa? Estamos juntos, pastor, pero no revueltos. Eso pasa muchas veces en las iglesias. Estamos juntos, pero a veces, a pesar de la unidad, no estamos en armonía, no estamos en comunión, porque hay discrepancias, porque hay componendas, porque hay diferencias, porque hay, como dice Pablo, pleitos. Vea lo que dice, por favor, 1 Corintios 1:10. El apóstol Pablo le hace un reclamo a la iglesia de Corintios, entradita del libro, 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Cuando él escribe esta carta, dice Pablo: os ruego pues, hermanos, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, ¿qué dice? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Mire cómo la unidad que Pablo exige ahí: en una misma mente y en un mismo parecer. Aleluya. Eso es armonía. En una misma mente, en un mismo parecer, acuerdo. Porque he sido informado, dice el verso 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de la casa de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué son contiendas, pastor? Son pleitos. Quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y mire el texto que sigue. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios, dice, de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solo a Crispo y a Gayo. Ahora, a lo que me quiero referir, hermanos, en ese pasaje, es que este era un defectazo que la iglesia de Corintios tenía. Un defectazo que no les permitía a ellos ser efectivos como iglesia. Es grave, hermano, es grave. Y le voy a plantear la falta de comunión, no solamente en la iglesia, también en el hogar. Es importante la comunión. El buen acuerdo entre el esposo y la esposa, que ahí es donde Satanás mete la cola a veces, en las diferencias. Y por eso Pablo dice, no deis lugar al diablo. Porque en esas separaciones, ¿me está oyendo? No se me enoje porque se me puso serio ya. Porque en esas separaciones, en esos pleitos, hermano, quien gana es Satanás. Quien se ríe es Satanás. A quien le damos lugar es al diablo. Y corremos el riesgo, y esto me pesa, que hagamos la obra de Dios en pleitos, que hagamos la obra de Dios en divisiones. ¿Y sabe por qué le digo que duele eso? Porque cuando se hace la obra de Dios en pleitos y en divisiones, no estamos haciendo la obra de Dios realmente, sino que corremos el riesgo de que nuestro esfuerzo, que el fruto de nuestro trabajo, que lo que hacemos por los ministerios, Satanás se lo robe. ¿Sería justo que eso pase? Porque quien gana cuando hacemos la obra de Dios peleando es Satanás. Y aunque usted diga, canté o prediqué o lideré para la gloria de Dios, pero si lo hizo enojado, ¿será cierto eso? No nos contradigamos en ese sentido. No nos contradigamos. Porque Dios no está en eso. Dios no está en eso. Jesús comenzó su ministerio, pero no lo hizo sin antes entender la armonía de la voluntad de Dios para él. Se fija que va 40 días a ayunar al desierto, ¿sí o no? Él no había hecho ningún milagro ahí todavía, porque no había principiado. Y él tenía dos temores. Número uno, no saber quién era él y por qué estaba ahí. Y número dos, el hacer el trabajo o la obra equivocada. No sé si me estoy dando a entender. Y por esa razón se dedica 40 días de ayuno, hermano. Porque él necesitaba saber que él era el hijo de Dios, que el hijo del carpintero ya no estaba ahí, sino que era el hijo de Dios. 30 años había sido el hijo del carpintero, pero ahora está parado ahí como el hijo de Dios y necesita definirse a sí mismo. ¿Sabía que Pablo dice que Satanás disfraza a sus ministros? Eso es peligroso. Eso es peligroso. Pero también Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Porque hay algunos que van construyendo y otros que van destruyendo. Porque hay algunos que van edificando y otros que van desordenando, botando lo edificado. Y eso duele, que alguien va limpiando y otro va ensuciando. Y estamos para desparramar, porque cuando hacemos cosas como esas, hermano, estamos desparramando.
¿Se acuerdan del ejemplo aquel de los dos esposos que les he contado de la bicicleta de 2 asientos? Va que sí, ya se los he contado, de aquel hombre que tenía una bicicleta de 2 asientos. Por cierto, me gustaría andar una a mí, me gusta esa idea. Porque cuesta trabajar en equipo. Porque cuando uno trabaja en equipo tiene que acostumbrarse a personas alrededor. Tiene que ir librando el espacio del otro y el espacio de uno. Y de alguna forma tiene que ir esperando al otro. De alguna forma tiene que ir ayudando al otro. Y aquí en la iglesia el trabajo no es individual. Aquí el trabajo es que en equipo. Y tenemos que aprender que el que está a la par también es hijo de Dios. También es mi hermano. Y que puede equivocarse, que puede fallar en un momento dado. Pero ¿qué hacemos? Me dolió la palabra de un maestro que tuvimos nosotros en el Instituto Teológico, que nos dijo una frase, y es que la iglesia del Señor es el único ejército que no recoge a sus heridos. Aleluya. Hoy le pegó con el a Memphis. Me dolió. Me cuajó duro cuando dijo eso. Que cuando alguien falla, lo que hacemos es pegarle la patada de gracia. Duele eso, duele. Está bien el tema que estamos hablando, ¿verdad? De cuántas cosas nos perdemos por andar en el bando equivocado. De cuántas cosas nos perdemos cuando el fruto de nuestro esfuerzo, pretendiendo que es para Dios, se lo roba otro. Eso duele, eso duele. Y eso fue de lo que Jesús se aseguró en los 40 días de ayuno. Número 1, quería estar seguro de que Él era el Hijo de Dios. Y número 2, que lo que iba a hacer era para Dios. Por eso usted ve la tentación del desierto, que el diablo le dice: si eres hijo de Dios. Por ahí le vino la tentación, porque era lo que él estaba definiendo. No sé si me estoy dando a entender esta mañana. Los cultos de la iglesia deben ser un elemento de unidad. El ministerio de la iglesia debe ser un elemento de unidad. ¿Sabe por qué no ganamos más creyentes en el país? Porque la iglesia está fraccionada a nivel nacional. Por eso. Hey, meme, ¿cuántas iglesias hay en la Milagro de la Paz? Es un pucherío, ¿no es cierto? De cuadra a cuadra, hermano. De cuadra a cuadra, un pucherío de casita y casita. El monte de no sé qué, el monte de no sé cuál. Ayer fui a un cumpleaños que un hermano supervisor me invitó de su niño y alcancé a pasar un rato. Y me estaba en el portón de la casa de él viendo lo que estaba pasando, pero él vive enfrente de un tremendo templo. Y ese templo, hermano, era una propiedad como de una manzana y algo más, como una cuadra. Pero a raíz de las divisiones, a raíz de las componendas, a raíz de las diferencias que no se supieron manejar, tuvieron que partir la propiedad y al frente está una iglesia y a la par, un muro de diferencia, está la otra. Para comenzar, ¡qué mal testimonio, hermano! Fuera como que el distrito 1 diga: no, mire, los hermanos del 2 no nos ganan a nosotros y no nos podemos juntar con ellos. ¿Por qué? Por decir algo. Y cuando dije lo de la Milagro de la Paz, me refería, imagínate vos, ¿cómo sería si todo ese pucherío se unieran? Se pusieran de acuerdo. Esta iglesia, cuando trabaja junta y unida en armonía, hermano, somos invencibles.
somos imparables. La iglesia, al igual que la familia, debe permanecer unida. La familia, al igual que la iglesia, son núcleos de unidad, de armonía. ¿Qué hacemos los padres en la casa cuando los hijos están mal? No es cierto que todos se incomodan en la casa. ¿Cómo son los ambientes de la mesa, hermano? Cuando nos sentamos a tratar de comer juntos, pero los esposos están peleados. ¿Cómo es el ambiente de la mesa? Tenso, incómodo, hostil. El hijo mayor mira al menor y le hacen así entre los dos. Y la mamá pasa las tortillas, el café, el pan. Y cada vez que la señora tira el plato, se asustan. ¿Y quién cuenta un chiste ahí, hermano? Y el que cuenta un chiste, hermano, queda mal porque solo él se ríe. Porque el ambiente no da. Porque los enemigos de la comunión. Porque la comunión tiene enemigos. Y los enemigos de la comunión son el orgullo. ¿Cuáles son los enemigos de la comunión? ¿Y qué es el orgullo, pastor? La falta de humildad, Señor. El orgullo tiene 3 primos que son primos hermanos. ¿Sabe cómo se llaman los primos hermanos del orgullo? Altivez, soberbia. Altivez, soberbia y prepotencia. Gracias, Dalia. Qué bueno que ya te metiste al distrito 1 ya. Prepotencia. Papá, háblele a mi mamá. No, esa vieja se la está perdiendo, Señor. Mamá, perdónelo, mamá. No, ya no lo aguanto. Es el diablo. Horrible. Y a veces llegan a mi oficina, pastor, la dejo. Así, bien serios, bien seguros. La dejo, pastor. Esta mujer ha sacado lo peor de mí. Yo solo le hago una pregunta. Mira. Ahorita estás hablando así, ¿te vas a ir de verdad? Sí, me voy, pues de mi nana, me voy allá. Y el problema es que ya uno casado después de varios años nadie lo aguanta, hermano. Imagina yo a estas alturas volviendo de mi mamá. Ni una hora, porque ya estoy acostumbrado a ciertas cosas, atenciones, mimos. Mira la cara de consentido que tienen algunos aquí adelante. Acuerdo lo que me dijo en la reunión de matrimonio, que su esposa a usted la consiente mucho. Tengo que arreglar eso. Una cara de consentido. Mire, la hermana Glenda tiene una cara de consentida ahorita. ¿Quién es el más consentido de tu casa, Charlie? Rebeca me va a ver. Cuesta responder eso. Nos metemos a problemas. Pastor, yo soy la cenicienta, pastor. La víctima. Qué horrible los ambientes. Los enemigos de la comunión son el orgullo, que tiene 3 primos que ya se los mencioné. Porque el que no cae por un lado cae por el otro. El pleito, otro enemigo de la comunión. Los chambres, ¡ay, que hostigan los chambres!
Quisiera que exista la Santa Inquisición evangélica en ese sentido, hermano, para acabármelos a todos aquellos que terribles con sus comentarios, con sus detracciones. ¿Cuánto daño hacen a los ambientes cristianos? ¿Cómo se siente usted cuando se acerca a usted la que sabe usted que se lo anda comiendo por otro lado? ¿Cómo se siente? Deja temblar. Sí, Señor. Ahí viene, Padre, ayúdame. Reprendo ese mal espíritu entre los dientes, ¿verdad? Dice Proverbios que el chambroso ahuyenta a los mejores amigos. La mayoría de los que son amigos de los chambrosos son hipócritas. La mayoría. Los chambrosos no tienen amigos sinceros, hermano. No los tienen. Porque si es sincero le va a decir: amarrate esa lengua, hombre. Si es sincero se lo va a tener que decir. Y por eso no se juntan con gente sincera, porque les dicen la verdad. Así que si usted creía que por ser chambroso o andar hablando tonterías era famoso, pues famoso por el lado malo. Da pena eso, hermano. Da pena. Pero esos son los enemigos de la comunión: los pleitos, los chambres, las disensiones, el orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia, las murmuraciones, que son los mismos chambres. Y eso en las iglesias evangélicas, hermano, no debe de existir. Porque mi tema esta mañana dice: los resultados poderosos. ¿Qué significa eso, señores? Que nos perdemos de cosas grandes de Dios. Cuando revisamos el Salmo 133, hay una figura ahí que se muestra. ¿Cuál es la figura que muestra ese salmo? Son dos figuras. Una, la del sumo sacerdote y su vestimenta. La otra es la del monte de Sión. Cuando viajamos a Israel, tuvimos la oportunidad de pasar frente al monte de Sión. Y tiene una peculiaridad, y es que por lo general la copa del monte está blanca. Y eso significa que hay hielo ahí. Y por eso dice: como el rocío de Hermón, que baja por los montes de Sión. Interesante, así como la Biblia lo dice, así es. La palabra que se repite en este salmo relacionado a lo mismo es desciende, una, y la otra es baja, que es lo mismo prácticamente. Hay cosas en tu casa que no están descendiendo, y me refiero descendiendo de las manos de Dios. Y hay cosas en nuestros ministerios y en la iglesia que están puestas en peligro ante la falta de comunión y el buen entendimiento. ¿Cuáles son estas cosas? Número uno, la unción del poder del Espíritu Santo, que es una de las consecuencias y de los resultados de la comunión dentro de la iglesia. Y por eso le dije resultados poderosos, porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros es indispensable en este tiempo. ¿Alguien dice amén? Porque la unción del Espíritu Santo, ante tanto ataque del diablo, ante ataques demoníacos que nos movemos, solo la unción verdadera del Espíritu Santo puede repeler todas esas influencias demoníacas alrededor nuestro. ¿Amén o no amén? ¿Y por qué decimos que este es uno de los resultados? Porque en la figura del sacerdote dice que es como el buen óleo. ¿Amén o no amén? ¿Y qué es eso, pastor, el buen óleo? Es la unción del perfume, es la unción del aceite fresco. El óleo es un perfume. Tiene que ver con aceite perfumado. Léalo. Es como el buen óleo. ¿Sobre quién dice? Sobre la cabeza. ¿Y qué cabeza está hablando el texto, hermano querido?
está mostrando la figura del sumo sacerdote, que representa el ministerio de la iglesia. Pero el ministerio no está separado del resto de cosas. En el caso nuestro, la cabeza ministerial, hablando en el sentido pastoral de la iglesia, es el pastor. Pero ahí habla también de la barba del sumo sacerdote. Y yo siempre me he preguntado por qué incluye la barba. La mayoría de los sacerdotes del Antiguo Testamento eran barbados. Nosotros no podríamos ser sacerdotes del Levíticos en ese sentido, porque a mí solo me salen 3 pelos nada más aquí. De veras, mira, ahí nosotros no calificamos, man. Había unos requisitos para los sacerdotes y que no tenía que ser enano. Ahí sí la hacíamos nosotros, ¿verdad? No tenía que tener empeine y otras cosas bien raras, por cierto, que no puedo ni mencionarlas. Pero esa figura que muestra el salmista es la figura del ministerio con la iglesia juntas. Mira, 3 cosas: la cabeza, la barba y el borde de las vestiduras. ¿No es cierto? Léalo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y dice luego otra vez, baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de una iglesia que comienza desde la cabeza. ¿Y sabe cuál es la barba? La barba es el liderazgo. La barba son todos aquellos que han aceptado el reto de acompañar al pastor en su ministerio. Porque nos los dejamos acercar. ¿A dónde está la barba? Aquí ve. Cerca de la boca, bajo de la cabeza, la parte baja de la cabeza. ¿Amén o no amén? Los servidores que nosotros llamamos, la gente que trabaja en los ministerios, está en la barba. Es parte de la barba de la cabeza. Y si se fija, la que conecta el borde del vestido con la cabeza es la barba. Porque baja por la barba hasta el borde de los vestidos. Entre el pastor y la iglesia en general están los líderes. Yo en lo personal, créamelo, hay muchos de ustedes que no tengo el gusto de conocerles personalmente, pero yo sé que los líderes sí los conocen. Es más, a veces nos los hemos encontrado en la calle y algunos aprovechan de que como no los conozco ni me saludan tan siquiera, porque algunos hermanos evitan saludar a los creyentes en la calle y se aprovechan de eso. Pero cuando los conozco, usted sabe que le voy a decir Dios le bendiga, hermano, y por eso a veces prefieren escabullirse. Pero menciono eso porque la unción que se daba sobre el sacerdote, que representa el poder del Espíritu Santo en la iglesia, solamente es funcional si los 3 elementos están en línea. ¿Y cuáles son los 3 elementos? La cabeza, la barba y las vestiduras. Porque la palabra que se utiliza es desciende. ¿Y qué pasa si la unción se derrama sobre la cabeza y la barba está desconectada con los vestidos? No baja hasta donde tiene que llegar. Pero ¿qué pasa también si la unción se derrama sobre la cabeza y la barba está separada de la cabeza? Por eso la palabra se repite. Uno es desciende y la otra es baja. Es lo mismo. Porque la unción que se muestra ahí es lineal. Es vertical, es hacia abajo, es en línea. Y solo funciona si la línea está en la dirección correcta, si las cosas están correctas. La iglesia del Señor
necesita que la cabeza del ministerio tenga la unción del Espíritu. Denle ese aplauso a Jesús. La unción no comienza por la barba. La unción comienza por la cabeza. Y para que la barba pueda disfrutar la unción, debe estar adherida a la cabeza. Para que esta unción del Espíritu Santo fluya hasta los últimos rincones de la iglesia. Una iglesia ungida es una iglesia unida. Una iglesia llena del poder del Espíritu Santo es una iglesia que trabaja en armonía y en comunión, y cada cosa está en su lugar. Así trabaja Dios. Así trabaja el Señor. Pero no solamente nos perdemos la unción, porque hay otros resultados, dos resultados también muy indispensables en esto. ¿Cuál es el otro? Porque allí dice: envía a Jehová, dígalo conmigo, bendición. Aleluya. La iglesia, cuando se reúne, debe experimentar la unción del Espíritu. Pero también cuando se reúne en la armonía, en el entendimiento, en el buen acuerdo, debe disfrutar la unción. No hay nada que impida la unción. Pero eso no es todo. Debe disfrutar de la bendición de Dios sobre ella. ¿Cuántos han venido por bendición esta mañana? ¿Cuántos anhelan bendición esta mañana? Necesitamos la comunión. Pero esto tiene que ser lineal. Las piezas tienen que estar juntas y encajar. Los pies tienen que estar donde tienen que estar. Los brazos tienen que estar donde toca. Cada cosa debe estar en su lugar para que nada corte cuando la unción descienda. Aleluya. Una iglesia ungida, hermano, es una iglesia poderosa. Pero una iglesia donde usted va y usted siente que ahí, en esa casa, la bendición cae como un rocío sobre usted, hermano. Usted no se pierde ningún culto, porque cada vez que va a esa iglesia, usted siente que cosas de Dios pasan en su vida. Usted siente que las enfermedades se van. Usted siente que los demonios que le vean todo atormentando ya no están ahí, porque allá hay bendición. Y se lo digo con certeza: cada vez que no vea bendición, hay falta de entendimiento y de armonía. ¿Cuántos pueden orar cuando estamos peleados? ¿Oran igual? Oramos porque somos, ¿verdad?, corajudos y no me hablo con esta señora, pero orar siempre toca. Sí, está bueno, pero usted sabe que no se siente lo mismo. Uno está orando así como: ay, Señor, me da pena, pero aquí estoy, Padre. No hay libertad. El hermano Juan Zelaya decía un texto bien poderoso aquel día, hablando de la armonía de los esposos. ¿Se acuerda todavía del texto, va? Si lo llamo aquí lo dice. Vénganse. Sí, ahí decía el texto que debe tratarla como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia. ¿Para qué decía? Para que vuestras oraciones, oiga eso, hermano, oiga eso, para que vuestras oraciones no tengan. ¿Por qué la palabra estorbo? ¿Qué entendemos por la palabra estorbo? Obstáculos, impedimentos, pero sobre todo incomodidad. Seamos sinceros, hermano. Y se lo digo por experiencia, porque me ha pasado. A veces me ha tocado orar en ambientes de no muy buenos amigos. Y uno ora así hasta como ni cierra los ojos. Una hermana un día vino a decirme: hermano, fíjate que quiero contarte algo, me pasa algo bien raro cuando oro, me dijo. Y dije: ¿qué será? Y dije: algo bueno. Fíjate que me pasa algo. Cuando estoy orando sola, me dice, era una hermana ella. Fíjate que cuando estoy orando sola, yo siento que hay una presencia
grande detrás de mí, me dice. Tengo la impresión de que hay una sombra detrás de mí grande. Y ella me dijo, yo creo que es el diablo mío. Y yo le digo, pero ¿y por qué necesariamente tiene que ser el diablo? Depende cómo se sienta ella por dentro. Esa fue una vez. La siguiente vez me dijo, hermano, ¿te acordás que te dije que la vez pasada yo sentía como que el diablo se paraba detrás de mí cuando oro? Sí, le dije, ¿qué pasó? Ya se fue. No, mira, hoy me pasó otra cosa. Fíjate que el otro día estaba acostado en la hamaca y el Chucho estaba a la par y el Chucho me habló. Confirmado. Confirmado, estaba mal. Estaba un hombre arando en el campo con los bueyes y de repente andaba el Chucho también siguiéndolo y puyó tanto a los bueyes, los puyó tanto que el buey le habló. ¿Qué tanto me molestás?, le dijo el buey. Y cuando el hombre vio eso, hermano, sale volado. Y el Chucho lo siguió. Y corrió y corrió y corrió hasta que se cansó. Y se sentó cansado. Y el Chucho se echó a la par del cansado y le dijo, te habló el buey, le dijo. Sale volado otra vez. Ya cuando los animales le hablan a uno. Pastor, mire, yo estaba parado y me pegaron así en el hombro. ¡Paz! Y miré y nada, pastor. ¿Qué tan mal anda? ¿Qué tan revuelto anda? ¿Cómo adora cuando tiene un enemigo cerca en la iglesia? Cuando sabe que hay una fulana con la que usted no está bien. ¿Cómo ora? ¿Alaba igual? Si sabe que está a 2, 3 espacios del suyo, hasta le hace el cibe, dando la espalda para aquel lado por si la está viendo. Pero eso no es tanto. La pregunta es, ¿habrá unción? ¿Habrá bendición? No, hermano. Ese amén está cruzado. No hay bendición, hermano. Porque entonces Dios mentiría. Porque aquí está diciendo que la bendición y la unción es producto de la armonía. Es producto del buen entendimiento. Es producto de la unidad. ¿Y qué es lo único que no nos deja reconciliarnos? Dígalo, el orgullo. Es lo que no nos deja. Y preferimos renunciar a la unción. Preferimos venirnos a dormir al culto de pesados que andamos, del gran conflicto interno que no hemos resuelto. Porque de todos modos decimos, de puro gusto fui y por eso se queda en la casa. Porque el orgullo no se lo permite para arreglarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Distrito 1, escucha palabra de Dios esta mañana. Necesitamos la unción del poder del Espíritu Santo. Necesitamos cultos bendecidos, donde los enfermos sean sanados por el poder de Dios, donde los que no tienen empleo sean bendecidos en provisión de Dios, donde aquellos que andaban atormentados por demonios sean liberados por el poder de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Levántate de tu asiento y dale ese aplauso al Señor. Nos perdemos la unción, nos perdemos la bendición, y hay algo más poderoso que nos perdemos todavía y que está en riesgo si Cristo viene hoy. Si el rapto de la iglesia se da ahora y nos agarra mal, dice que ahí envía Jehová en la comunión, en la unidad, en el buen entendimiento, bendición y vida eterna. ¿Y qué es vida eterna, estimados hermanos? Es el cielo de los creyentes. Es el cielo de los creyentes. A
veces uno está discutiendo en la casa y con la señora y con los hijos y despedimos peleado al marido en la mañana, ¿se ha fijado? Y vivimos en un país, hermano, donde la vida no vale nada. Vivimos en un país donde los accidentes ocurren de la nada. Y después a veces ha tocado ir a recoger un cuerpo. Y después hemos sido sorprendidos por la noticia de: señora, aquí hay una persona de estas y estas y estas características. Acompañé a una hermana de la iglesia a reconocer el cuerpo de su esposo en medicina legal. Cuadro triste, hermano. Triste, así como lo oye. ¿Te acuerdas? Me fuimos juntos a San Vicente ese día. Y cuando estábamos frente al cuerpo del muchacho, sacan el cuerpo y no lo han destapado, pero solo se ven los calcetines. Y ella me dice: pastor, él es, me dice. Pero si no le he visto la cara. No, él es, pastor. Ya le vi los calcetines. Duro, hermano. ¿Cómo se fue ese muchacho en la mañana cuando se despidió de ella? Sin saber que era el último día, que era la última conversación. Dice que Dios envía en la unidad y en el buen entendimiento y en la armonía de la iglesia bendición y vida eterna. Si Cristo viene hoy, hermano, si Jesús arrebata a la iglesia hoy, ¿cuántos se van con Él? Ese amén es peligroso, hermano, porque peleado. Y entonces, ¿por quién toma la palabra que dice Hebreos 12:14, hermano? Será contradictorio. ¿Qué dice Hebreos 12:14, hermanos? Seguid la paz para con, ¿cuántos dice? Para con todos. ¿Cuántos digo? ¿Cuántos? Todos. Para con todos. Sin la cual nadie verá al Señor.